94 cambia la Corte, desaparece la Corte, cambia la Constitución, entra una nueva Corte, nombrada por él, supuestamente por los senadores, pero en realidad era un acuerdo entre el PRI y el PAN, ya desde entonces, para ver quiénes quedaban en la nueva Corte. Muchas gracias, presidente. En un segundo tema, en Revista Fortuna se publicó una entrevista con El Financiero que, pues, para prestarle a Ricardo Salinas Pliego 170 millones de dólares, tomó en garantía un paquete de acciones de Grupo Electra. No se reveló pues fue una operación que no se reveló, por cierto, a los inversionistas del mercado de valores. Vladimir Esclaró aseguró en la entrevista vía telefónica que Astor fue una empresa que se constituyó en Canadá a petición del propio Salinas Pliego y que no pues existe tal estafa o la estafa que el señor pues acusa. Además reveló que algunas estrategias legales que permitieron a Salinas Pliego adelantarse a un juicio en el que pues el presidente de Electra tendría que constituir garantías y revelar su patrimonio. Por su parte, la agencia Bloomberg reveló que en el mismo juicio en Londres el juez reprendió al equipo legal de Salinas Pliego por obtener información a través de prácticas de inteligencia corporativa y de espionaje. Presidenta, ¿qué nos dice este caso sobre la manera de conducirse de este pues empresario que debe pagar pues ya sus impuestos según la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, pues qué bueno que lo informa. También, bueno, aquí informamos, porque nos lo preguntaron ustedes, de una reversión también que tuvo del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. También recientemente me informaron que él no había dado información a la Bolsa Mexicana de Valores, creo que es, ¿no? Durante 2 años, y ahora se le está obligando a que dé esa información. Él se amparó, bueno, el grupo se amparó para no dar esta información. Entonces sí han sido varios temas que no solamente tienen que ver con la Corte o con el Poder Judicial en México, sino a nivel internacional. Entonces, bueno, ya que cada quien saque sus conclusiones sobre esta información. Presidenta, sobre este mismo tema, muchas veces se ha expuesto aquí en la conferencia, usted lo ha dicho y todos nos hemos dado cuenta, que la televisora, que TV Azteca, pues habla abiertamente en contra de el gobierno, muy abiertamente. Preguntarle, presidenta, ¿esto no estaría violando el interés de los derechos de los televidentes, de los… Y luego dicen que somos audiencias autoritarios, que no hay libertad de expresión. ¿No viola esto el derecho de las audiencias, presidenta? Sí, pues tiene que verlo, eso le corresponde pues a las instancias, ¿no? A la comisión, ¿no? Evaluar esto. Ellos buscan que nosotros caigamos en una acción que les permita decir, ven qué autoritarios son. Y no, por eso dije, no vamos a caer en provocaciones de ningún tipo. Nosotros vamos a actuar en el marco de la ley. Entonces, actúa en el marco de la ley. Ahora sí la Corte cumple ya con la Constitución, ya no hay privilegios. Y las instituciones del Gobierno de México también, lo que diga la ley. Pero es muy importante que se conozca, porque imagínense si no existiera la mañanera. Imagínense, no podríamos responder un montón de temas, no podríamos estar en el debate. Yo creo que le va a ir siendo muy contraproducente. Muy contraproducente. Ellos están queriendo seguir una línea, no solamente contra la presidenta, de manera muy ofensiva, por cierto, y contra el Gobierno de México, lo que representamos, el partido del que venimos.
sino una línea de mucho odio, exacerbando el odio. Pero el pueblo de México no es eso, ni los jóvenes, porque ellos están tratando supuestamente de llegar a un sector juvenil y no llegan, no llegan. Habrá jóvenes que no estén de acuerdo con nosotros y qué bueno, pero la mayoría de los jóvenes están con la transformación. Entonces, este esquema de información pues le va a ir generando a él también cada vez más pérdidas, la verdad, porque pues a ver qué anunciantes siguen ahí en la televisora, y no es sencillamente el mercado, como dice, no es otra cosa, no es la libertad del mercado, pues es la libertad del mercado. Entonces, ahora que vino la resolución de la Corte tiene que notificar a Hacienda, al SAT, de la resolución. No tengo conocimiento si ya notificaron o no. Y pues todo lo que viene después de esa notificación es importante que haya información a todo el pueblo de México, porque como ha sido un tema tan relevante, pues es importante que todas y todos sepan qué pasa, cuál fue la resolución de la Corte y qué pasa después. Entonces, pues ya lo estará informando la Secretaría de Hacienda o lo traeremos aquí a la información, pero es importante que se conozca. Y el debate público. Y como lo dije ayer, se equivoca quien llama a la violencia, se equivoca quien llama al odio, se equivoca quien apela al porfiriato, se equivoca quien no conoce la historia de México. Se equivoca quien cree que el pueblo es tonto, se equivocan. Si triunfó nuestro movimiento, pues fueron años y años y años de tocar casa por casa, de informar, de debatir, de informar cómo el gobierno lo había capturado, un grupo o un sector de los más acaudalados de nuestro país, y cómo el gobierno servía a sus intereses. Y eso cambió en México. El gobierno sirve al pueblo, le sirve al pueblo. Somos servidores públicos y estamos al servicio del pueblo por convicción y porque así debe ser, porque esa es la democracia. Gobernamos para todas y todos, pero por el bien de todos, primero los pobres. Y eso es lo que funciona en la economía, eso es lo que funciona en la política. Y ese es nuestro mandato. A mí no me eligió una élite, a mí no me eligió un grupo que me puso en el gobierno, a mí me eligió el pueblo. ¿Y a quién le respondo? Al pueblo. ¿Y qué instrumentos tengo para gobernar? La Constitución y las leyes, y una forma distinta de gobernar, cercana al pueblo. Y la honestidad por delante, siempre. La honestidad, como decía ayer, la honestidad no se compra, ni la autoridad moral, con todo el dinero del mundo. El más acaudalado de los acaudalados del mundo entero, si no se ha comportado con honestidad y con una línea en su vida, pues jamás tendrá autoridad moral. La autoridad moral se construye a lo largo de la vida, y la consecuencia y la convicción, y eso es lo que nos sostiene. Y siempre decir la verdad y decir las cosas como son. Fíjense ahora lo que pasó ayer en la movilización que hubo, pues muy poca gente. ¿Por qué? Porque se estuvo informando. Y también quien convoca las manifestaciones, pues también le va midiendo, ¿verdad? Y hay libertades, ¿eh? México nunca va a perseguir a nadie. Por cierto, un chico que estaba diciendo que lo estábamos persiguiendo, y nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas,
por lo que comunica, por lo que dice, nada, 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 nada. Es libre, incluso si siente preocupación, se hace un análisis de riesgo y se le puede brindar seguridad. O sea, nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, jamás. México es libre y hay libertad de manifestación, de comunicación, de todo. Y seguimos trabajando, porque no solamente es el debate aquí en las mañaneras. Hoy inauguramos la mitad del interoceánico de Oaxaca a Chiapas. Imagínense lo que va a hacer eso para la gente. Muchas gracias, presidenta. Por último, si me permite, la prensa internacional reconoce su liderazgo histórico y capacidad diplomática, pero al mismo tiempo dice que la reforma judicial está generando incertidumbre económica que podría poner en riesgo inversiones, aunque la economía registra inversión extranjera directa récord. Los hechos los contradicen. A menos de 5 meses de la elección judicial, ¿cuál es su balance de la relación costo-beneficio de esta reforma para el país? ¿Y qué resultados tangibles y garantías de certidumbre puede esperar la ciudadanía y el mercado mexicano, presidente? Bueno, no creo que sea algo que se pueda medir con costo-beneficio, ¿no? Pienso que es muy bueno para el país. Hay que recordar lo que era el Poder Judicial antes de la elección. Un poder judicial cooptado por un grupo con mucha corrupción, en donde se mantenían los privilegios para unos cuantos. Y aquí no es la Corte o el Poder Judicial es de todas y de todos los mexicanos. Y lo que tiene que hacer es cumplir con la Constitución y lo que dicen las leyes. Eso es lo que debe ocurrir. Por supuesto que la nueva Corte, los jueces, los magistrados tienen que ir demostrando su solidez, tienen una responsabilidad histórica muy grande y tienen que ir consolidando un nuevo poder judicial en el país. Pero no he escuchado yo a nadie que no tenga pues un asunto político de fondo o algún interés o algún privilegio que diga no voy a invertir en México porque la Corte fue electa por el pueblo o elegida por el pueblo. No, no he escuchado yo a nadie que diga eso. Claro, hay algunos que pierden privilegios y que dicen que la Corte ahora está capturada por el Poder Ejecutivo. Háganme favor. Y ponen a Zedillo como el vocero de eso, que fue el que cambió la Corte para su beneficio. Y él nombró a cada uno de los miembros de la Corte creo que fue en el 99, ¿no? No, antes, ¿no? ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo llegó él? Sí. Inmediatamente que llegó. No, él entra en el 94, perdón. En el 94, en diciembre del 94. 99 fue lo de la reforma a la electricidad que no lo pudo pasar. No, en 94 cambia la Corte, desaparece la Corte, cambia la Constitución, entra una nueva Corte nombrada por él, supuestamente por los senadores, pero en realidad era un acuerdo entre el PRI y el PAN, ya desde entonces, para ver quiénes quedaban en la nueva Corte. Entonces ahora dicen que porque lo eligió el pueblo está capturada por el Ejecutivo, ¿no? Las y los ministros los eligió el pueblo de México y tienen ellos que ir demostrando día con día su solidez y su entrega a México y con la ley y la Constitución en la mano. Pues Juárez es su guía. Entonces, no hay nadie. ¿Sí? La inversión extranjera en México va a seguir llegando. Y además, qué bueno que llegue. ¿Qué tiene que cumplir? Pues las leyes mexicanas. Eso es todo. Muchas gracias, presidenta. Buen día.